Listo, bueno, muy buenas noches, querido profesor, compañero, Raúl, Carla, Vladimir, Víctor, Jacqueline. Estamos aquí pues en este debate de filosofía del arte y el autor que yo escogí es un autor que ya había leído con anterioridad a Theodor Adorno, sobre todo su teoría estética. Y digamos que me gusta mucho la posición de este pensador, de este filósofo de la estética con relación a la emancipación, a la libertad del arte en cuanto a producción de los medios y cómo este arte también emancipatorio lo que hace es eh, no, no llegar a un estado de conciliar con la sociedad, sino que lo que le interesa a Theodor Adorno, que es lo que él piensa, que es el sentido del arte en este sentido, desde esta perspectiva, es que mediante esa herida abierta no cerremos, digamos que el camino a la memoria. En última, lo que el arte hace es revivir precisamente esos conceptos que nos tienen en una posición donde el aislamiento, los medios de producción han intentado de hacer del arte también un producto más, ¿no? Un producto donde estos también se atraviesa lo mercantil, la pérdida del sentido, la idea de esa potencia frágil, ¿no? De esa venta de imágenes, que es lo que se podría concebir en un arte amañado a la producción, ¿no? Entonces, para Theodor Adorno, lo auténtico no ofrece soluciones en sí, es más bien ofrece consuelo, pero un consuelo que incomoda, ¿no? No es un consuelo que se queda resignado como que, bueno, es que la sociedad es así, esperemos que todo cambie, sino que es una incomodidad, es un desajuste y es precisamente esa herida abierta que el mismo concepto de arte cumple, pues llena esa expectativa de poder entonces pensar una sociedad diferente, ¿no? Teniendo en cuenta que el arte es un ejercicio que dialoga con el ser y con la esencia, algo que hemos estado perdiendo y que el artista de verdad es el único que puede acceder a esos enramajes del mismo origen, incluso el mismo origen de lo social. Entonces, esa es como un poco a grosso modo la posición que tiene el pensador que elegí para esta ocasión, para este debate. Y bueno, pues le doy la voz también a mi compañero Carla. Sí. Bueno, el filósofo que yo escogí es Arthur Danto, bueno, filósofo estadounidense del siglo pasado, más que nada, aunque también del siglo XXI. Curiosamente, con la mano de Theodor Adorno, yo creo que la filosofía de Danto es un poco, quizás no opuesta, pero sí es complementaria a la filosofía de Adorno. Mientras que Adorno, pues se trata de alejar un poco, ¿no? Como del contexto y la intencionalidad. Danto sí dice lo contrario. El arte es la intencionalidad, el contexto, la historicidad de las cosas que están pasando. Uno de los ejemplos, por ejemplo, uno de los ejemplos que tomamos en los textos leídos de la obra de Danto es, por ejemplo, con el arte pop. Tenemos uno de los más representativos, que es Andy Warhol. Y bueno, la discusión es, por ejemplo, la famosa pintura de una lata de sopa. ¿Qué tiene eso de artístico? No tiene nada novedoso, no tiene nada particular en la técnica. ¿Por qué es arte? Y bueno, Danto dice que entonces es arte porque el contexto en el que se da crea una reacción en las personas, crea una reacción en el público. Ya no son estas obras de arte como del arte superior que se dice, bueno, una pintura de Da Vinci, de Michelangelo, con todos esos colores y contrastes y el óleo. El arte puede ser una cosa común y corriente, puede ser desde una tachuela, una caja de jabón, pero se presenta de tal forma
que produce una reacción en las personas que lo observan. Si expongo, yo qué sé, esta caja de zapatos en Nueva York, bueno, lo presento dentro del contexto de Nueva York, de una ciudad, de personas, de caminar, de conectarse, de lo mundano. Bueno, y con los temas guías para esta exposición, bueno, la tecnología, la violencia, la mercantilización. Por el lado de la tecnología, Danto está precisamente por el lado del pop, ¿no? Para Danto el arte no se rebaja, por así decirlo, por ejemplo, cuando se masifica, o en este caso, cuando haría parte de las redes sociales. Una obra de arte de TikTok, por ejemplo, no es necesariamente pues una basura comparada con un arte de un museo, no, puede llegar a tener su valor, tiene la capacidad, sí, de ser bastante vacío, pero también tiene la capacidad de decir algo, de decirle a las personas, en este caso de llegar a una comunidad diferente, a una comunidad joven, a una comunidad que experimenta el mundo a través del Internet, que siempre está en línea. Por el lado de la violencia, podemos ver, considero yo que hay dos cosas que la filosofía de Adorno toma, que sería la unión y la validación. La unión porque Danto menciona el mundo del arte. ¿Qué es el mundo del arte? No es tanto una situación filosófica donde tú, bueno, entiendes el arte, los materiales. Estar en el mundo del arte es estar en ese contexto con tus personas, con tu comunidad, donde una obra de arte tiene sentido para ti. Si, por ejemplo, ve una exposición eh, que exponga zapatos, que exponga ropa dañada, no me dice nada, quizás me dice algo sobre la industria textil. Pero, por ejemplo, aquí en Colombia, con los problemas de violencia, podemos ver los zapatos como parte de los campesinos, de las cosas que dejaron atrás. Aquí, justamente en Colombia, tenemos el ejemplo con las botas. Bueno, ¿qué son las botas? Pues son para el trabajo, para el campesino. Pero en el contexto de Colombia vemos las botas como casi que es un significado, un sinónimo de los falsos positivos. Eso es estar dentro del mundo del arte. Y finalmente, la mercantilización, tanto considero yo que ya no sería como ir en contra, quizás como Adorno, ¿no? De ir en contra de, por ejemplo, del capitalismo, de este nuevo mundo, porque en la filosofía de Danto más bien irían como de la mano. El mercado también es algo que depende exclusivamente de las personas, de lo que quieren comprar, de lo que están dispuestos a comprar y de lo que se vende. Y entonces según Danto, el arte estaría inmiscuido en esto, iría de la mano del mercado quizás. No sería ni bueno ni malo, pero sería una buena forma para estudiar qué está pasando con la condición social actual. No tanto el mercado, pero sí lo que está pasando con las personas. Eso sería, le doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Ah, qué pena. ¿Arranco? Sí, siga. Bueno, mi filósofo es Frederick Jameson y él toma la idea que el arte tiene su propia autonomía, cuando en realidad para él el arte no puede existir separado de la sociedad. Para Jameson, el arte es una construcción histórica, no es algo natural, ¿sí? Como muchos filósofos lo tratan de hacer mirar. Entonces, para el filósofo, para Jameson, el arte intenta ser puro o desligado de la realidad a través del posmodernismo, a través de ciertas cosas que quieren alejarlo de la realidad, ¿sí? Pero dentro de toda obra de arte viene inmiscuida una emoción, una historia, una realidad pasada, algo que se quiera ver de modo futurista, pero siempre, para Jameson, va a tener algo que ver con nuestra forma de pensar, ¿sí? No necesariamente histórica, pero así el arte intente ser puro, no lo va a ser, ¿sí? Para Jameson, igual sostiene que el arte tiene la capacidad de desenmascarar las estructuras profundas de la sociedad. Es por eso precisamente lo que hablaba ahora de las emociones. Entonces hay muchísimas obras donde están plasmadas las emociones
de los artistas que pueden mirarse surrealistas, pero con un fondo, ¿no? O sea, incluso lo que se llama arte, que para muchos filósofos y artistas no es arte pegar un banano en una pared y el autor escribir una hoja de acuerdo para él, porque es arte, pues para muchos deja de ser arte. Sin embargo, igual en este mundo de diferentes pensamientos, pues para otros lo va a ser, pero sigue siendo atado a la realidad, o sea, no va a ser autónomo, ¿no? Digamos que las principales ideas de Jameson son el arte posmoderno es superficial, o sea, no es que sea malo, sino que pierde profundidad psicológica, simbólica o espiritual, es como más vano, se vuelve más visual, inmediato y espectacular. Entonces tenemos aquí también igual que reemplaza el sentido por la imagen, y hay una artista mexicana que colocó unos baldes de agua, llenos de agua por colores, si no estoy mal, y para ella representaba, pues bueno, una serie de cosas que ella trataba de explicar, ¿no? Pero para muchos críticos, pues eso no tenía arte, ¿no? O sea, por eso es que Jameson dice que una de las críticas es el que el arte postmoderno es como muy superficial, ¿no? Otro es que la forma artística es, es como banal, ¿no? O sea, imitar estilos del pasado, mezclar épocas y formas, sin intención crítica, lo dominan el pastiche, si no estoy mal, ¿no? Es como tratar de fundir de todo un poquito, de todo un poquito. También el arte para Jameson está integrado al capitalismo tardío, o sea, se convierte en mercancía, se mezcla con la publicidad, el diseño, la moda, el marketing, y por ende va a perder autonomía, ¿no? O sea, ya no tenemos esas grandes bóvedas de las iglesias antiguas, donde prácticamente el pintor no es que ganaba mucho, sino con las indulgencias de la iglesia, pero eran obras maravillosas con sentidos emocionales, tanto del autor como de quien solicitaba que se realice, ¿no? Igual tenemos obras pues grandiosas que hasta ahora tienen su misticismo, ni siquiera se les ha encontrado la realidad, pero cuando el capitalismo tardío se integra al arte, entonces se convierte en mercancía. Entonces lo que para nosotros no es arte, sino una mercancía, pues para otros será arte, ¿no? Viene como esa doble pelea ahí, por decir algo. Y también, pues, de alguna manera el arte ayuda a entender el mundo global, y durante todo el proceso de esta materia lo hemos mirado, ¿no? O sea, hemos mirado cómo el arte sí puede representar esas emociones del pasado que no permitan que se olvide, ¿no? Entonces, las obras que se han hecho con las botas de los prisioneros de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los campos de concentración, pues es algo que marca y que tiene su propia filosofía, ¿no? Pero la idea principal de Jameson es que el arte como algo autónomo no existe. Siempre viene ligado a algo del ser humano, o sea, a su historia, a sus emociones, al pensamiento futurista, pero de alguna manera siempre está ligado al ser humano. No es autónomo, pues como algo que piensa por sí solo. Compañero. Bueno, continúo. Yo voy a hablar de Ricardo Toledo, en su obra Abrir Mundo. Bueno, Toledo Castellanos nos explica que el arte no solo debe verse como un objeto para exhibir o vender,
así como hemos estado hablando de los otros filósofos, sino que también es, es algo que no hay que estar solamente reservado a los museos o a las instituciones. El arte es una práctica que tiene que vivir, y el arte nace desde los territorios, las comunidades, de esas personas que han sufrido o que han resistido la violencia. Entonces, Toledo nos muestra un punto central que mediante el arte se abre un mundo, es decir, que se crea una nueva forma de ver, de sentir y de habitar la realidad. Y ahí es donde está la forma emancipadora del arte. Entonces, Toledo nos dice que el arte no se limita a representar lo que ya existe, sino que lo que hace es producir unos nuevos sentidos, especialmente cuando las personas viven en esos contextos donde la violencia ha roto la memoria, la sensibilidad y los vínculos sociales. Ahí podemos tocar el tema de, bueno, el ejemplo acá en Colombia de las botas, de esos falsos positivos, pues nos podemos colocar como ahora ese mundo de esas personas que fueron víctimas de la violencia, y las madres que están en busca de la verdad, todo eso que pasó, ellas quieren representar pues ese dolor y recuperar pues esa realidad que fue cerrada para ellas. También Toledo muestra que la lógica del mercado y las instituciones culturales intentan definir qué cuentan el arte, qué vale y qué no. Esto produce una mirada única, homogénea, que excluye muchas voces, pero el arte que surge de la periferia, que es desde las mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, afrodescendientes, los territorios olvidados introducen a la heterogeneidad, es decir, una multiplicidad de miradas y sensibilidades. Esa diversidad es una forma de resistencia porque desafía los discursos dominantes y cuestiona las jerarquías culturales y visibiliza las experiencias que normalmente se silencian. Esas voces se expresan a través del arte. Se están emancipando del control simbólico que buscan incivilizarlas. El arte es emancipador no porque escape la realidad, sino porque tiene la capacidad de transformar simbólicamente y abrir espacios donde antes no los había, y permite nuevas voces, memorias y sensibilidades que entren en escena, que es lo que está pasando en estos momentos acá en Colombia. Mediante el arte, mediante los murales, pues es una forma de mostrar el arte, y es la idea principal de Toledo, que es abrir un nuevo mundo, que las personas conozcan lo que pasó de las personas que fueron violentadas. Y no solamente vender mercancía, sino que muchas veces son censurados. Esa sería la idea de Toledo. Gracias, compañeros. En mi caso voy a hablar un poco un concepto que abordamos en las últimas semanas del curso, que es el concepto de simulacro, según lo plantea el filósofo francés Jean Baudrillard. Baudrillard propone este concepto como para describir unos cambios que se han dado, sobre todo en la cultura moderna, más contemporánea, que es lo que él denomina la desaparición de la frontera entre lo real y lo representado. Ya los compañeros y la compañera han hablado de que el arte siempre trata de hacer una representación de la realidad, pero en este caso Baudrillard nos dice que en la sociedad moderna, más tradicional, digamos, las imágenes y los símbolos y también los discursos tenían una función clara. Por ejemplo, reflejar o interpretar una realidad previa. Sin embargo, esta estructura, según Baudrillard, hoy se ha invertido un poco, y hoy es la realidad la que produce imágenes. Perdón, no es la realidad la que produce imágenes, sino que son las imágenes las que producen lo que hoy entendemos por realidad. Y esto es lo que él pues engloba dentro de este concepto de simulacro. El simulacro entonces no es solamente una copia defectuosa de una realidad o una falsificación de esa realidad, sino que es una imagen que no guarda ya relación con un referente original. Esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en varios ámbitos muy cotidianos,
que son, por ejemplo, la publicidad es uno de ellos. También lo vemos con muchísima frecuencia en las redes sociales, en donde vemos que hay toda una estrategia de apariencias, en donde muchas veces, y esto se ha visto de manera muy frecuente, muchos de los contenidos que a veces se muestran en redes sociales realmente no tienen un sustento real, por decirlo de alguna manera, sino que son justamente eso, son simulacros, son formas simuladas de mostrar algo que no existe, pero que se quiere mostrar como si realmente existiera. Lo mismo pasa pues con la publicidad y en un término un poco más amplio con los mismos medios de comunicación. La publicidad, pues ya lo sabemos, la publicidad es un modo en que el mercado muestra una realidad que es aspiracional, ¿no? Es decir, nos muestran algo que no existe realmente, al menos para la mayoría de las personas, sino que más bien es como un modelo a seguir. Y eso pues plantea, por supuesto, muchas dificultades para comprender a veces cuál es el referente de esa estética. Porque en última se trata de eso, se trata de imponer una estética, un cierto modo de ver el mundo y un cierto modo de entender también esas realidades que se nos presentan. Decíamos pues que esto tiene consecuencias directas en el ámbito del arte, y es aquí donde Baudrillard introduce también un concepto que es muy importante, que es el concepto de transestética. Con este término, pues él señala que la estética ha invadido todos los ámbitos de la vida social, ya que todo pues se vuelve visualmente atractivo, diseñable, consumible. Ya sobre esto pues ya lo han mencionado mis compañeros y la compañera también, la manera en que el mercado empieza a imponer también unos ciertos valores a las obras de arte. Esta expansión pues de la transestética no solo no enriquece el arte, sino que lo vuelve neutral, en el sentido en que ya, también vuelvo sobre las palabras de mis compañeros, en el sentido en que ya esto ya no expresa una emoción genuina, sino que simplemente expresa un modo de ser que es perdón, se me fue la palabra, sí, que es bastante impropio, que realmente no representa y no expresa lo que las personas quieren transmitir de su propia vida o de sus propios sentimientos. En esta era de la transestética, el arte ya no ocupa un lugar especial ni cumple una función crítica. Pues pierde su capacidad de inaugurar sentidos nuevos, de perturbar, de cuestionar, tal como lo hemos visto ya en los ejemplos que han mencionado los demás compañeros. En este sentido, el arte simplemente se convierte en un elemento más del mercado simbólico, que es perfectamente intercambiable e infinitamente reproducible. La relación entre simulacro y transestética finalmente pues es una relación esencial en la medida en que la cultura hoy está dominada por simulacros, en la medida en que ya, digamos, los contenidos, y esta es una palabra que yo creo que todos entienden en su sentido muy tradicional o muy cotidiano más bien, los contenidos pues ya no reflejan realmente un interés genuino por mostrar unas realidades pues que tengan un sustento, sino que muy por el contrario, lo que vemos hoy es simplemente un conjunto de producciones simuladas, de producciones que simple y llanamente nos muestran algo que podría ser, pero que realmente no es. Finalmente, digamos, todo este asunto de la transestética nos impide, pues, realmente hacer una valoración del momento presente, puesto que ya no estamos viendo la realidad, sino que simplemente estamos viendo todos estos discursos, todos estos símbolos, todas estas producciones, todos estos contenidos
que nos hacen perder de vista lo esencial. Ya en los muchos ejemplos y todos los que podrían citarse en este sentido, pues dejan de tener sentido, ya no podemos ver nosotros, y eso incluso ha afectado, según Baudrillard, pues nuestra capacidad justamente de conectar y nuestra capacidad de mirar, de valorar las representaciones de la realidad que el arte nos podría ofrecer. Entonces, bueno, de mi parte ese era el aporte que quería hacer al video y al equipo. Bueno, compañeros, escuchando, digamos que las posiciones de cada pensador que escogimos, meditaba un poco con relación a algunos puntos que seguramente que orador no estaría de acuerdo, ¿no? Hay un poeta argentino, Oliverio Girondo, él burlándose un poco de los críticos literarios, de los críticos del arte, decía que una cosa es cacarear y otra cosa es poner el huevo, ¿no? Los artistas son los que ponen el huevo y los críticos de arte son los que cacarean. Y resulta que a veces se torna y se vuelve el tema que un crítico de arte termina por encima, o sea, conociendo más de arte que el mismo artista, ¿no? Digamos que estoy de acuerdo un poco con Oliverio Girondo, pero también creo que es necesario la reflexión que se haga alrededor del arte, porque digamos que en esa perspectiva, por ejemplo, el pensador que la compañera Carla propone, es un poco como a ese arte posmoderno, ¿no? Como que, bueno, y el banano en la pared también podría ser una obra de arte, seguramente, pero una obra de arte que necesita el discurso no es una obra de arte, porque el arte en sí mismo y la base del arte y la esencia del arte no es comunicar, no es comunicar. Entonces, cuando yo pego el banano a la pared y cualquier persona que se acerque a él necesita el contexto, porque es irreconciliable con la idea de un concepto, con una idea de verdad, porque necesito explicar por qué ese banano está allí. Algo que no sucede con el arte con el que pues, hemos nacido y hemos empezado como a entender un poco el concepto de esencia. Entonces ponían el ejemplo, por ejemplo, de las botas, ponían el ejemplo de las botas que representa a los desaparecidos. Claro, y resulta que cuando este arte y Adorno diría, no, ese no es el sentido del arte, porque si bien el arte tiene que hacer una crítica, no puede haber crítica si no hay una esencia y no hay una reflexión más allá de decir, mire, esto me está pasando o esto me pasó, ¿no? Porque, por ejemplo, el compañero Víctor hablaba de este pensador que mencionaba que el arte nacía en estos espacios donde ha habido violencia. O sea, sí y no. La violencia en sí no es un condicionante para una obra de arte real, ¿no? Y el tema es que hoy en día se ha rebajado, o sea, el artista tiene que rebajarse a la masa para que la masa entienda. Y resulta que ese movimiento ontológico es fundamental éticamente, estéticamente, incluso moralmente, porque ¿qué podríamos pensar allí estéticamente de la ética, de la moral, ¿no? Cuando yo le obligo al artista a bajarse al nivel de la masa. ¿Por qué no hacer una pedagogía diferente? ¿Por qué no tomar a la masa, ¿no? Y subirla al nivel del artista? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con nuestra sociedad, ¿no? Entonces, estamos creando arte light.
un arte que no pone a pensar a nadie, un arte que no es que cualquier persona necesita aceptarlo y sentirse representada. No, ese no es el sentido. Porque, por ejemplo, las botas de este pintor francés, se me va el nombre, Van Gogh. Las botas de Van Gogh no tienen ninguna implicación histórica en sí misma, no tiene ningún trasfondo histórico en el que alguna sociedad se vea representada en ellas, ¿no? Pero el significado y la representación para la esencia es lo que se entiende y lo que se transmite allí, ¿no? Porque es un transmitir a través del silencio, a través de eso que aparentemente no está sucediendo, ¿no? Y resulta que hoy con las ideologías dominantes, entonces el arte se ha vuelto en un artefacto de dominio y ese es el dilema hoy en día, ¿no? Porque si tú no escribes, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con los concursos literarios? Si tú no escribes, si a ti no te secuestró nadie, si a ti no te desplazaron, si a ti no te pasó alguna tragedia, ¿no? Porque resulta que tú vas a presentar un libro que habla del silencio, del tiempo y de la nada. Esos temas hoy en día no tienen ningún valor ni peso ante el arte primordial, que es lo que llaman hoy en día, ¿no? Ese arte que es indispensable. Y es indispensable porque cumple una función política. Y ese es el dilema cuando le hemos dado al lenguaje político el poder de decidir qué se puede decir o qué se puede o qué no se puede decir. Y en ese sentido, Teodoro Adorno estaría un poco como, no, si no en contra, sí contrariado con algunos pensadores que de pronto algunos compañeros han tomado, porque ese arte que critica, ¿no? Es porque precisamente tiene criterios, ¿no? Y porque no es un arte light, porque es un arte que todavía va a ese lugar difícil donde se encuentra la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, digamos que un poco como para aportar a ese debate, no sé si algún compañero quiera Y decir algo más. yo sí quiero pues resaltar una de las cosas que tú dijiste, y es que el arte no tiene por qué estar respaldado por un libro de argumentos para ser arte, ¿no? Y eso me trae el pensamiento de Lao Tse, autor del Tao Te Ching, que decía que el Tao que puede ser escrito no es Tao, o sea, deja de ser eso que aparentemente es cuando necesita un poco de argumento, y eso es muy valioso, ¿no? O sea, a qué clase de arte estamos llegando en el momento, como hablabas tú, de ese arte, pues que en el fondo es tan banal que no lo es, ¿no? Sí, señor. No sé si algún otro de los compañeros quiere ir finalizando o yo puedes concluir. Sí, yo, una cosa que añadir, que también encuentro un poco irónica con mi autor elegido, con Danto, y que también va muy como en contraste con lo anteriormente dicho, porque Danto sí es mucho de que, bueno, de que debe haber una respuesta social. Y es, por ejemplo, puntualmente el caso de Andy Warhol, no lo conocí, ¿no? Pero a mí personalmente me parece una persona bastante frívola, o sea, el tipo de hombre que si yo me le tropiezo enfrente, él no me va a ayudar, me ve ya. Y sin embargo, la visión del arte de Danto en realidad es bastante de comunidad. Y de nuevo, tomamos otro artista que también vimos el ejemplo de Duchamp, o Duchamp, no sé cómo se pronuncia, con el orinal, que es ridículo, es asqueroso porque está eso en ese museo. Y de nuevo, es esa creación de comunidad, no comunidad de amigos, de una fogata, sino de esa cohesión, ¿no? Que se da dentro de un contexto, dentro de un lugar. Se puede dar en las dos formas, ¿no? Por ejemplo, el urinal de Duchamp, pues yo lo veo, me parece asqueroso, o sea, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Pero pues bueno, una persona que viva en la ciudad,
que trabaja de la noche a la mañana, que tiene que usar mucho los orinales, es así. Ahí está mi condición como trabajador, quizás. Y podemos tomarlo por el otro lado. En una pintura que veíamos en la tarea anterior, por ejemplo, que veíamos los trabajos de Rubens, unas pinturas de óleo preciosas, increíbles. Pero, por ejemplo, si tú trajeras, no sé, a un artista precolombino, un artista que está ya ocupado, no recuerdo bien el nombre de la técnica, pero por ejemplo, macerando metales. Y va y ve esa pintura para él, ¿qué le importa el óleo? A él le importa, de nuevo, sus metales, lo que está haciendo con su comunidad. Eso, me parece irónico porque la primera vez que vi a Dante me parecía que iba a ser, pensé que iba a ser una filosofía pues bastante fría, ¿no? Porque eso es el posmodernismo, el arte pop puede parecer bastante vacío, sin alma, y sin embargo no. Para mí termina resonando esa parte de la comunidad. Eso sería. Sí, sí, yo siento que eso llega con Nietzsche. Nietzsche rompe, fue un genio, y rompe todo el concepto con su sentencia, no existen hechos sino interpretaciones. Entonces ya la idea de criterio no está en lo que tú puedes desde el argumento comprobar, sino lo que tú sientes, ¿no? Y mucho de este arte contemporáneo es desde lo que tú sientes, y si tú te sientes bien con relación a eso, eso es arte, ¿no? No importa si sea una lata de Coca-Cola o Duchamp con el orinal en, en la sala, pues, en la sala de exposición. Va un poco eso, bueno, y sería para largo de pronto seguir como intentando dilucidar un poco con relación a esto, pero en última, y lo que creo que llegamos y que estamos de acuerdo todos, es que el arte eh, tiene que acercarse a eso que somos todos, pero también tiene que romper, digamos que esos conceptos de verdad que se han enraizado y que son verdades que no se basan necesariamente en el argumento o en la razón, sino en las ideas de poder, ¿no? Son verdades ideológicas que, por supuesto, toda ideología quiere acentuar por eso, y la ideología, o sea, los movimientos ideológicos entienden el poder del arte, ¿no? Y por eso necesitan que los artistas creen a favor de ellos, ¿no? Y eso se ve en la historia cuando, por ejemplo, el Ejército Rojo invade Checoslovaquia y la obra, donde invaden como primera medida los espacios que empiezan a invadir son las universidades, las escuelas y las bibliotecas. Claro, porque es desde allí donde se crea el criterio y se crea pensamiento, ¿no? Es desde allí donde un joven, un niño, un adolescente podría entrar a refutar, digamos, los argumentos. Y el arte, al ser un lenguaje del ser, o sea, si ideológicamente nos tienen, desde la razón, nos tienen subyugados, imagínense que tomen nuestro ser. Y eso es lo que hace el arte, ¿no? El arte, como al ser lenguaje del ser, eh, llega a lo más recóndito donde la razón no puede llegar. Y es allí donde hay un poder absoluto de parte de las ideologías. Entonces, para resumir un poco todo esto, es el arte no debe nacer a favor de ni el mercantilismo, a favor de ninguna ideología política, no debe ser servil a ninguna objeto de razón, sino que debe ser libre y llegar a todos y cuestionar lo establecido, ¿no? Para crear nuevas cosas. Entonces, yo creo que, no sé si los compañeros quieran decir algo más, pero yo creo que podríamos cerrar este video eh, de filosofía del arte. Listo, bueno, Sí, gracias. Gracias a todos los compañeros, gracias John. Gracias. Igual no se vayan, cierra la grabación.